Existe un patrón perturbador que emerge cuando examinas detenidamente las biografías de individuos que alcanzaron niveles excepcionales de realización psicológica y creatividad. No estamos hablando de simple éxito profesional o reconocimiento público, sino de aquellos seres humanos que lograron una integración profunda de su psique, que se convirtieron en versiones completas y auténticas de sí mismos. El patrón es inquietante porque contradice todo lo que las doctrinas religiosas y las filosofías populares nos han enseñado sobre la felicidad y el bienestar. Cada uno de estos individuos atravesó periodos prolongados e intensos de sufrimiento psicológico. No sufrimiento accidental, no tribulaciones pasajeras, sino crisis profundas que los desgarraron, los confrontaron con sus aspectos más oscuros y los obligaron a reconstruirse desde los cimientos. La correlación es tan consistente que resulta imposible ignorarla. Jung mismo, después de su ruptura devastadora con Freud, pasó años en lo que él llamó su confrontación con el inconsciente, un periodo de desintegración psicológica tan intenso que temió por su cordura. Durante esos años oscuros, documentó meticulosamente sus experiencias, creó el Libro Rojo y emergió con una comprensión revolucionaria de la psique humana. No fue a pesar del sufrimiento que alcanzó esta claridad, fue precisamente a través de él. Esta observación plantea una pregunta que las instituciones religiosas han evitado sistemáticamente. ¿Y si el sufrimiento no es un obstáculo para la realización humana, sino su vehículo esencial? ¿Y si toda la narrativa del sufrimiento, como castigo divino o prueba moral, es una distorsión deliberada que nos mantiene alejados de nuestra propia totalidad? La evidencia clínica sugiere algo profundamente desafiante para nuestras concepciones convencionales. El sufrimiento consciente no es opcional en el proceso de convertirse en un ser humano completo, es su mecanismo fundamental. Y las estructuras religiosas que prometen eliminar el sufrimiento o explicarlo como consecuencia del pecado están, de hecho, obstruyendo el proceso más sagrado de la existencia humana. Jung descubrió que quienes evitan sistemáticamente el sufrimiento permanecen psicológicamente fragmentados, viviendo desde el ego superficial, nunca accediendo a las dimensiones profundas del self. La pregunta entonces se vuelve esclarecedora. ¿Por qué las doctrinas religiosas han conspirado para hacer del sufrimiento algo sin sentido, cuando la psique lo utiliza como su herramienta más poderosa de transformación? Las estadísticas sobre evitación del sufrimiento en sociedades modernas revelan algo notable. El consumo de ansiolíticos y antidepresivos ha aumentado exponencialmente en las últimas décadas, no porque haya más sufrimiento objetivo, sino porque la tolerancia cultural al malestar psicológico ha disminuido drásticamente. Vivimos en la primera época histórica donde el sufrimiento es considerado fundamentalmente anormal, algo que debe ser eliminado inmediatamente mediante intervención química o terapéutica. Esta actitud representa una inversión radical respecto a todas las tradiciones espirituales anteriores, que reconocían el sufrimiento como componente inevitable y significativo de la existencia humana. Pero el patrón más inquietante emerge cuando examinas las consecuencias de esta evitación sistemática. Los datos clínicos muestran que individuos que suprimen consistentemente experiencias de malestar psicológico mediante medicación o distracción exhiben tasas significativamente más altas de lo que Jung llamaba neurosis, una disociación entre el ego consciente y las capas más profundas de la psique. No logran integrar sus sombras, no confrontan sus complejos autónomos, permanecen atrapados en identificaciones superficiales. La correlación es consistente. Mayor evitación del sufrimiento correlaciona con menor desarrollo psicológico. Esto contradice directamente el paradigma terapéutico dominante, que define salud mental como ausencia de malestar. Jung observó en su práctica clínica que los pacientes más resistentes al sufrimiento eran precisamente aquellos que permanecían estancados en sus neurosis. Desarrollaban elaboradas defensas psicológicas
para evitar el dolor de la autoconfrontación, y estas defensas se convertían en prisiones que impedían cualquier movimiento hacia la totalidad. Por el contrario, aquellos pacientes que desarrollaban la capacidad de sufrir conscientemente, de permanecer presentes con su malestar sin huir ni reprimirlo, experimentaban transformaciones profundas. El sufrimiento consciente actuaba como catalizador que disolvía las identificaciones rígidas del ego y permitía que emergiera material del inconsciente. Las religiones institucionales han participado activamente en esta distorsión. La doctrina del sufrimiento, como castigo por el pecado o como prueba divina de fe, transforma una experiencia potencialmente transformadora en algo que debe ser soportado pasivamente o eliminado mediante rituales de expiación. Esta interpretación despoja al sufrimiento de su función psicológica real, forzar la confrontación con aspectos de nosotros mismos que el ego preferiría ignorar. Jung identificó que las interpretaciones religiosas del sufrimiento funcionan como mecanismos de defensa colectivos, permitiendo que las personas eviten el trabajo psicológico real mientras mantienen la ilusión de desarrollo espiritual. Rezar para que el sufrimiento sea eliminado, interpretar el dolor como señal de pecado, buscar consuelo en doctrinas de recompensa celestial futura, todas estas respuestas religiosas evitan la pregunta esencial: ¿qué está intentando comunicar la psique a través de este sufrimiento? La evidencia sugiere que existe una conspiración implícita entre las instituciones religiosas y la psicología superficial para mantener a los individuos alejados del significado transformador del sufrimiento. Ambas ofrecen alivio, consuelo, explicaciones que permiten evitar la confrontación real con las dinámicas inconscientes que el sufrimiento está señalando. En el invierno de 1913, Carl Gustav Jung, entonces reconocido psiquiatra del prestigioso hospital Burghölzli y figura prominente del movimiento psicoanalítico internacional, comenzó a experimentar lo que él mismo describiría después como su confrontación con el inconsciente. Tras su ruptura intelectual y personal con Sigmund Freud, Jung entró en un periodo de desorientación psicológica tan profunda que cuestionó su propia cordura. No se trataba de una depresión común ni de una crisis profesional ordinaria. Jung estaba siendo arrastrado hacia las capas más oscuras de su propia psique, confrontando contenidos inconscientes que amenazaban con abrumar su ego consciente. Durante años, experimentó visiones intensas, diálogos con figuras interiores, sueños de destrucción y renovación. Cualquier psiquiatra convencional habría diagnosticado estos síntomas como indicadores de descompensación psicótica. Pero Jung tomó una decisión extraordinaria. En lugar de resistir o medicar estas experiencias, decidió entrar deliberadamente en ellas. Desarrolló lo que llamó imaginación activa, un método para dialogar conscientemente con las figuras y fuerzas que emergían de su inconsciente. Documentó meticulosamente este proceso en lo que más tarde se conocería como el Libro Rojo, un manuscrito que permaneció oculto durante décadas, porque Jung consideraba que el mundo no estaba preparado para comprender lo que revelaba. Lo que hace este período biográfico tan relevante para entender el sufrimiento no es simplemente que Jung sufrió intensamente, sino cómo se relacionó con ese sufrimiento. No buscó eliminarlo ni escapar de él. No lo interpretó como señal de fracaso o enfermedad. Lo reconoció como un proceso necesario de desintegración que precedía a una reorganización más profunda de su personalidad. Estaba siendo forzado a confrontar aspectos de sí mismo que su identidad consciente como psiquiatra respetado y académico reconocido había reprimido. Su ego tenía que morir simbólicamente para que pudiera emerger una relación más auténtica con el self, el centro ordenador de la psique total. Jung emergió de esta crisis con una comprensión revolucionaria. El sufrimiento psicológico no es una disfunción que debe ser corregida, es el método que la psique utiliza para forzar el crecimiento cuando el ego se ha vuelto demasiado rígido o unilateral. Esta comprensión contradecía directamente tanto la psiquiatría convencional,
que buscaba eliminar síntomas como las doctrinas religiosas, que interpretaban el sufrimiento como castigo o prueba. Jung había descubierto que el sufrimiento consciente es el instrumento mediante el cual la psique descompone identificaciones falsas y crea espacio para una personalidad más integrada. Esta experiencia personal proporcionó a Jung las herramientas conceptuales para comprender un fenómeno que observaba consistentemente en su práctica clínica. Los pacientes que evitaban el sufrimiento permanecían atrapados en sus neurosis, mientras que aquellos que desarrollaban la capacidad de sufrir conscientemente experimentaban transformaciones profundas. Tenía acceso privilegiado a esta dinámica porque había transitado el proceso él mismo, había descendido a sus propias profundidades y había regresado con mapas del territorio. Los cuadernos clínicos de Jung de las décadas de los 20 y 30 revelan un patrón recurrente que desafió sus asunciones iniciales sobre la terapia. Paciente tras paciente llegaba a su consulta buscando alivio del sufrimiento, y Jung inicialmente intentaba proporcionar ese alivio mediante interpretación y comprensión racional de los conflictos inconscientes, pero observó algo desconcertante. Los pacientes que lograban rápidamente este alivio sintomático frecuentemente no experimentaban ningún desarrollo psicológico real. Sus síntomas podían desaparecer temporalmente, pero la estructura subyacente de su personalidad permanecía sin cambios. Desarrollaban nuevos síntomas o caían en los mismos patrones en diferentes contextos. Por el contrario, aquellos pacientes que atravesaban periodos prolongados de malestar consciente, que no encontraban alivio rápido, pero permanecían comprometidos con el proceso de autoexploración, exhibían transformaciones genuinas. Sus personalidades se reorganizaban en niveles fundamentales, desarrollaban relación auténtica con dimensiones más profundas de sí mismos. Sus vidas adquirían dirección y significado que no habían poseído anteriormente. Jung comenzó a sospechar que el sufrimiento mismo, cuando era tolerado conscientemente en lugar de ser suprimido o evitado, servía una función psicológica esencial. Documentó el caso de una paciente de mediana edad que había llegado a terapia con depresión severa tras años de matrimonio insatisfactorio. La interpretación convencional habría sido ayudarla a adaptarse mejor a su situación o quizás alentarla a cambiar sus circunstancias externas, pero Jung notó que su depresión coincidía con sueños intensos donde aparecían figuras arquetípicas poderosas, símbolos de transformación y muerte simbólica. Su psique estaba utilizando la depresión como mecanismo para desmantelar una identidad que se había vuelto demasiado estrecha. Ella se había identificado completamente con el rol de esposa complaciente y madre sacrificada, reprimiendo aspectos vitales de su personalidad. La depresión era la rebelión de estas partes reprimidas, forzándola a confrontar la falsedad de su vida consciente. Jung no intentó eliminar rápidamente su depresión, sino que la ayudó a entrar más profundamente en ella, a escuchar lo que estaba comunicando. Trabajaron con sus sueños, exploraron las figuras que emergían en su imaginación activa, confrontaron los miedos que la mantenían atrapada en identificaciones falsas. El proceso fue doloroso y prolongado. Ella tuvo que sufrir, conscientemente, la muerte de su identidad anterior, antes de que pudiera emerger una personalidad más auténtica. Pero cuando finalmente lo hizo, la transformación fue radical. No simplemente se sintió mejor, se convirtió en alguien fundamentalmente diferente, más completa, más viva, más conectada con su propósito genuino. Este patrón se repitió suficientes veces en la práctica de Jung que comenzó a formular una teoría general. El sufrimiento psicológico es la manera que tiene la psique de señalar que la personalidad consciente se ha vuelto demasiado unilateral o ha reprimido aspectos esenciales del self. El dolor no es aleatorio ni punitivo, es comunicación. La psique está intentando forzar una reorganización necesaria, y el sufrimiento es la presión que ejerce para desmantelar estructuras rígidas del ego. Cuando este sufrimiento es evitado mediante distracción, supresión
o alivio sintomático rápido, la comunicación es ignorada y la necesaria reorganización no ocurre. El individuo permanece fragmentado, viviendo desde identificaciones parciales, sin acceder a su totalidad potencial. Jung profundizó su investigación examinando cómo diferentes culturas y tradiciones espirituales habían interpretado históricamente el sufrimiento. Descubrió algo notable. Antes del surgimiento de las religiones institucionales modernas, con sus doctrinas de salvación y consuelo, prácticamente todas las tradiciones espirituales reconocían el sufrimiento como componente necesario del desarrollo humano. Los misterios de Eleusis en la antigua Grecia requerían que los iniciados descendieran simbólicamente al inframundo antes de experimentar revelación. Las tradiciones chamánicas de culturas indígenas describen consistentemente la iniciación del chamán como un proceso de muerte y renacimiento simbólicos, frecuentemente precedido por enfermedades graves o crisis psicológicas. Los místicos cristianos medievales, antes de que sus experiencias fueran domesticadas por la teología institucional, describían la noche oscura del alma como fase necesaria del desarrollo espiritual. San Juan de la Cruz no presentaba esta experiencia como castigo divino, sino como purificación esencial, donde todas las concepciones falsas de Dios y del yo debían ser quemadas. Jung reconoció que estos relatos no eran simplemente metáforas religiosas, sino descripciones precisas de procesos psicológicos reales. El inconsciente colectivo contiene patrones arquetípicos de transformación que requieren muerte simbólica antes de renacimiento, descenso antes de ascenso, desintegración antes de reintegración en un nivel superior. Estos patrones son universales, porque reflejan la estructura inherente de cómo la psique se desarrolla y se reorganiza. El ego consciente, con sus identificaciones y defensas, debe ser desmantelado parcialmente para que pueda emerger una relación más amplia con el self. Este desmantelamiento necesariamente involucra sufrimiento, porque el ego experimenta la disolución de sus estructuras familiares como amenaza existencial. Pero desde la perspectiva de la psique total, este sufrimiento es constructivo. Está creando espacio para una personalidad más integrada y auténtica. Jung observó que las religiones institucionales modernas habían distorsionado sistemáticamente esta sabiduría antigua. El cristianismo institucional, en 1900 en particular, había transformado el sufrimiento de instrumento de transformación en castigo por el pecado. La crucifixión de Cristo, originalmente un símbolo arquetípico de muerte y renacimiento del ego, fue reinterpretada como sacrificio expiatorio que sufría en lugar de los creyentes. Esta reinterpretación permitía a los creyentes evitar su propio sufrimiento transformador mientras mantenían la ilusión de desarrollo espiritual. Podían adorar el símbolo sin experimentar el proceso que el símbolo representaba. Jung identificó esto como lo que llamaba símbolo muerto versus símbolo vivo. Un símbolo vivo conecta al individuo con las energías arquetípicas del inconsciente, provoca transformación real. Un símbolo muerto es adorado externamente, pero no genera ningún cambio interno. Las instituciones religiosas habían convertido sistemáticamente símbolos vivos de transformación en símbolos muertos de consuelo. Examinó cómo esta distorsión servía a intereses institucionales. Una religión que promete eliminar el sufrimiento o trasladarlo a una recompensa celestial futura, mantiene a sus adherentes dependientes de autoridad externa. Si el sufrimiento es castigo divino, necesitas intermediarios sacerdotales para interceder. Si es prueba de fe, necesitas doctrina que te diga cómo soportarlo correctamente. Pero si el sufrimiento es instrumento de individuación, entonces cada persona debe confrontarlo directamente, desarrollar su propia relación con las fuerzas inconscientes que el sufrimiento está revelando. Esta autonomía psicológica amenaza el control institucional. Jung reconoció que restaurar el significado transformador del sufrimiento requería recuperar la sabiduría de las tradiciones mistéricas antiguas
mientras traduciéndola al lenguaje psicológico moderno. El inconsciente colectivo preservaba estos patrones arquetípicos de transformación, accesibles a través de sueños, imaginación activa y crisis psicológicas. El desafío era ayudar a los individuos modernos a reconocer que su sufrimiento no era castigo ni accidente, sino invitación del self a un proceso de muerte y renacimiento que los convertiría en seres humanos más completos. Jung identificó lo que llamó el arquetipo del herido curador en el núcleo del proceso de individuación. Este arquetipo aparece universalmente en mitologías y sistemas religiosos. Quirón el centauro con su herida incurable, que lo convierte en sanador más sabio. Cristo crucificado cuyo sufrimiento redime. El chamán que debe enfermarse gravemente antes de poder curar a otros. El bodhisattva que renuncia al nirvana para aliviar el sufrimiento del mundo. La estructura psicológica subyacente es consistente. La capacidad de transformar el sufrimiento propio en sabiduría y compasión para otros requiere haber transitado conscientemente el proceso de sufrimiento. No puedes guiar a otros a través de territorio que nunca has explorado tú mismo. Jung observó que este arquetipo se activaba específicamente en momentos de crisis existencial profunda. Cuando un individuo confronta sufrimiento que no puede ser evitado ni racionalizado, cuando todas las defensas del ego fallan y la persona se ve obligada a permanecer presente con un dolor que parece insoportable, algo notable ocurre en la psique. Las identificaciones superficiales se disuelven, las máscaras sociales caen y emerge una cualidad de autenticidad y profundidad que no estaba presente anteriormente. La persona ha sido llevada más allá de su personalidad construida hacia capas más fundamentales de su ser. Este proceso no es gentil ni opcional para quienes son llamados a profundidad psicológica. Jung observó que ciertos individuos parecen destinados a sufrir más intensamente que otros, no porque sean peores o estén siendo castigados, sino porque sus psiques requieren reorganización más radical. Estos son frecuentemente individuos con potencial creativo o espiritual significativo, que permanece bloqueado por identificaciones falsas o complejos inconscientes. El sufrimiento es el mecanismo que la psique utiliza para romper estos bloqueos. Documentó cómo este proceso se manifestaba en sus pacientes creativos. Artistas, escritores y pensadores frecuentemente experimentaban períodos de crisis psicológica profunda que precedían sus obras más significativas. No estaban sufriendo a pesar de su creatividad. El sufrimiento era parte esencial del proceso creativo. Los obligaba a descender a las profundidades del inconsciente, donde residían las imágenes y energías arquetípicas que alimentarían su trabajo. Intentar eliminar este sufrimiento mediante intervención terapéutica superficial habría abortado el proceso creativo. Jung desarrolló lo que llamó la función trascendente para describir cómo la psique navega el sufrimiento conscientemente. Cuando una persona puede mantener la tensión de los opuestos, permanecer presente con el conflicto y el dolor sin colapsar en una posición unilateral, ni escapar mediante distracción, emerge espontáneamente un tercer elemento que trasciende la oposición original. Este símbolo unificador reorganiza la personalidad en un nivel superior de integración. El sufrimiento consciente crea la tensión necesaria para que esta función opere. Si el dolor es evitado o suprimido rápidamente, la tensión se disipa antes de que pueda emerger el símbolo transformador. La persona permanece atrapada en la dualidad original, oscilando entre los opuestos sin alcanzar resolución genuina. Jung reconoció que este proceso requería lo que él llamaba capacidad de soportar, la habilidad psicológica de permanecer presente con estados internos difíciles sin actuar impulsivamente o colapsar en mecanismos de defensa. Esta capacidad no era innata en la mayoría de las personas, necesitaba ser desarrollada. La terapia junguiana, en su forma más profunda, era entrenamiento en esta capacidad de soportar conscientemente. El terapeuta no eliminaba el sufrimiento del paciente, sino que proporcionaba contención y acompañamiento
mientras el paciente aprendía a permanecer presente con su dolor, a dialogar con él, a permitir que revelara su significado. Este enfoque contradecía directamente la psicoterapia orientada a alivio sintomático que estaba emergiendo en su época y que domina la práctica contemporánea. Jung anticipó que su perspectiva sería resistida tanto por profesionales de la salud mental como por instituciones religiosas, porque amenazaba los fundamentos de cómo ambas estructuras se relacionaban con el sufrimiento humano. Las implicaciones de reconocer el sufrimiento como instrumento sagrado de individuación son profundamente desestabilizadoras para las estructuras sociales y psicológicas que organizan la vida moderna. Si el sufrimiento consciente es necesario para el desarrollo psicológico genuino, entonces toda la industria del alivio inmediato, desde medicación psiquiátrica hasta terapias de solución rápida y doctrinas religiosas de consuelo, está potencialmente obstruyendo el proceso más importante de la existencia humana. Jung no estaba argumentando contra el alivio del sufrimiento innecesario o contra intervenciones médicas apropiadas para condiciones orgánicas. Distinguía claramente entre sufrimiento que señala desequilibrio físico o trauma que requiere tratamiento, y sufrimiento que señala necesidad de reorganización psicológica. El primero debe ser aliviado, el segundo debe ser transitado conscientemente. Pero reconocía que la cultura moderna había perdido la capacidad de hacer esta distinción. Todo malestar psicológico era tratado como disfunción que debía ser eliminada, sin preguntarse qué podría estar comunicando. Observó que esta actitud producía lo que él llamaba la neurosis colectiva de la modernidad. Sociedades enteras organizadas alrededor de la evitación del sufrimiento, resultando en poblaciones psicológicamente superficiales, desconectadas de dimensiones profundas de significado, buscando satisfacción en estímulos externos cada vez más intensos, porque habían perdido acceso a las fuentes internas de vitalidad. Las estadísticas contemporáneas confirman esta observación. A pesar de niveles sin precedentes de confort material y acceso a entretenimiento y distracción, las tasas de lo que se diagnostica como depresión y ansiedad continúan aumentando. Jung habría interpretado esto no como epidemia de enfermedad mental, sino como rebelión de la psique contra una cultura que niega el sufrimiento significativo. Las personas están siendo obligadas a sufrir precisamente porque están evitando el sufrimiento que tendría significado transformador. La depresión moderna es frecuentemente lo que Jung llamaba pérdida de alma, desconexión del self, que ocurre cuando el ego se identifica completamente con roles sociales y expectativas externas mientras reprime las demandas del inconsciente. Esta desconexión produce vacío y falta de significado que ninguna cantidad de éxito externo puede llenar. El sufrimiento de la depresión es el intento de la psique de señalar esta desconexión y forzar confrontación con lo que ha sido reprimido. Medicar este sufrimiento sin explorar su significado es como desconectar una alarma de incendio sin apagar el fuego. Jung reconoció que aceptar el sufrimiento como sagrado requería una revolución completa en la conciencia moderna. Significaba abandonar la fantasía infantil de que la vida debe ser cómoda y placentera, que el sufrimiento es señal de que algo está mal. Significaba desarrollar lo que él llamaba actitud religiosa genuina, no fe en doctrinas particulares, sino reverencia por el misterio de la psique y disposición a someterse a sus procesos transformadores incluso cuando son dolorosos. Esta actitud era rara en el mundo moderno porque requería humildad que contradecía el ideal cultural de control y dominio. Implicaba reconocer que el ego consciente no es el centro de la personalidad, que existen fuerzas más profundas en la psique que tienen sus propios propósitos y métodos. El sufrimiento consciente era el medio por el cual el ego aprendía a servir estos propósitos más profundos en lugar de resistirlos. Jung observó que individuos que desarrollaban esta actitud experimentaban transformación en su relación con todas las dimensiones de la vida.
El sufrimiento ya no era enemigo a ser evitado, sino maestro a ser consultado. Las crisis ya no eran catástrofes, sino oportunidades de reorganización. La vida adquiría cualidad de aventura sagrada, donde cada desafío era invitación a mayor profundidad y totalidad. Esta transformación no eliminaba el dolor, pero cambiaba fundamentalmente su significado y, por lo tanto, su impacto psicológico. Jung identificó un mecanismo psicológico específico que explica por qué el sufrimiento evitado perpetúa fragmentación, mientras que el sufrimiento consciente facilita integración. Llamó a este mecanismo el retorno de lo reprimido, un proceso donde contenidos inconscientes que el ego se niega a confrontar directamente se manifiestan indirectamente en síntomas, proyecciones y compulsiones. Cuando una persona experimenta sufrimiento psicológico, señala frecuentemente que algún aspecto del self está siendo reprimido o negado. Puede ser creatividad no expresada, necesidades emocionales no reconocidas, aspectos de la personalidad que no encajan con la autoimagen consciente. El dolor es la presión que ejerce este material reprimido, demandando reconocimiento e integración. Si el individuo responde al dolor mediante mayor represión, usando distracción, negación o supresión química, el material reprimido no desaparece. Se vuelve más autónomo y poderoso, manifestándose de formas cada vez más disruptivas. Jung observó esto clínicamente en pacientes que desarrollaban síntomas progresivamente más severos cuanto más intensamente evitaban confrontar los conflictos subyacentes. Por el contrario, cuando el individuo desarrolla capacidad de permanecer presente con el sufrimiento, de explorarlo en lugar de evitarlo, crea posibilidad de diálogo consciente con el material inconsciente. El sufrimiento gradualmente revela qué está siendo reprimido, qué necesita ser reconocido e integrado. Este proceso de hacer consciente lo inconsciente es el núcleo del método terapéutico junguiano. El sufrimiento sirve como guía, señalando exactamente dónde el trabajo de integración necesita ocurrir. Jung utilizaba la metáfora alquímica del opus contra naturam, el trabajo contra la naturaleza, para describir este proceso. La tendencia natural del ego es buscar confort y evitar dolor. La individuación requiere ir contra esta tendencia, elegir deliberadamente permanecer presente con experiencias difíciles, porque es ahí donde ocurre la transformación. Los alquimistas hablaban de cocinando la materia prima en el crisol hasta que se purificara en oro. Psicológicamente, esto describe el proceso de permanecer con el sufrimiento hasta que revele su significado transformador. Documentó cómo este proceso se manifestaba específicamente en relación con la sombra, esos aspectos de nosotros mismos que el ego considera inaceptables y por lo tanto reprime. La confrontación con la sombra es invariablemente dolorosa porque requiere que reconozcamos características que nos hemos negado a ver en nosotros mismos. Frecuentemente proyectamos estos aspectos sobre otros, los vemos y juzgamos en personas externas mientras permanecemos ciegos a su presencia en nuestra propia psique. El sufrimiento de las relaciones conflictivas y las reacciones emocionales intensas señala frecuentemente proyecciones activas de la sombra. Cuando alguien nos provoca una reacción desproporcionadamente fuerte, es señal de que están activando algo reprimido en nosotros. Si podemos usar ese sufrimiento como oportunidad de autoinvestigación, en lugar de simplemente culpar a la otra persona, podemos recuperar las proyecciones y ampliar nuestra autoconciencia. Este proceso es doloroso porque requiere abandonar la cómoda ilusión de que somos simplemente buenos y otros son malos. Jung enfatizaba que integrar la sombra no significa actuar según impulsos reprimidos, significa reconocerlos conscientemente y desarrollar relación madura con ellos. Una persona que ha integrado su sombra es más completa, más auténtica, menos propensa a proyecciones y juicios, pero también menos inocente. Ha confrontado su propia capacidad para destructividad, egoísmo, crueldad, todas las cualidades que preferiríamos creer que no poseemos.
Este conocimiento de sí mismo, adquirido a través del sufrimiento de la autoconfrontación honesta, proporciona base para compasión genuina y sabiduría psicológica. La dinámica oculta que las religiones institucionales han oscurecido es precisamente esta. El sufrimiento es el precio de la autoconciencia expandida. Si queremos permanecer en la cómoda ilusión de que somos simplemente el ego consciente con sus identificaciones preferidas, podemos evitar el sufrimiento profundo. Pero permaneceremos fragmentados, viviendo desde una porción pequeña de nuestra totalidad potencial. Si elegimos el camino de individuación, de convertirnos en seres completos, debemos pagar el precio en sufrimiento consciente. Jung reconoció que las instituciones religiosas tenían razones psicológicas y sociales profundas para distorsionar el significado transformador del sufrimiento. Una religión, que dice la verdad sobre el sufrimiento, que lo presenta como instrumento necesario de individuación que cada persona debe transitar conscientemente, no puede ofrecer el tipo de consuelo fácil que atrae y mantiene adherentes masivos. La mayoría de las personas buscan religión precisamente para escapar del sufrimiento, para encontrar explicaciones reconfortantes que hagan tolerable el dolor. Una religión que demanda que aceptes el sufrimiento como tu maestro más importante, que te sumerjas en él en lugar de huir, que reconozcas que nadie puede hacer este trabajo por ti, es una religión que solo atraerá a aquellos genuinamente comprometidos con transformación profunda. Las masas siempre preferirán doctrinas de salvación externa y consuelo divino. Jung observó que las religiones mistéricas antiguas habían mantenido este conocimiento como enseñanza esotérica, accesible solo para iniciados que demostraban disposición a atravesar las pruebas necesarias. Los misterios de Eleusis no revelaban sus secretos centrales a cualquiera que simplemente profesara fe. Requerían que los iniciados experimentaran directamente el descenso y el retorno. Pero las religiones masivas que emergieron posteriormente, particularmente el cristianismo institucional, democratizaron las promesas de salvación mientras eliminando los requerimientos de transformación genuina. Cualquiera podía ser salvado mediante fe correcta y participación en rituales, sin necesidad de la dolorosa confrontación con el inconsciente que las tradiciones mistéricas demandaban. Esta distorsión servía a intereses institucionales múltiples. Primero, creaba dependencia. Si el sufrimiento es castigo por el pecado, necesitas la iglesia para la expiación. Si es prueba divina, necesitas doctrina que te diga cómo interpretarla. Si la salvación viene de fuente externa, necesitas intermediarios. Pero si el sufrimiento es instrumento de tu propia individuación, entonces la autoridad está dentro de ti, en tu relación directa con el inconsciente. Segundo, mantenía control social. Una población que ha aprendido a sufrir conscientemente, que ha confrontado su sombra y desarrollado relación auténtica con el self, es menos manipulable. No busca respuestas fáciles, no se conforma con autoridades externas. Piensa independientemente. Las instituciones de poder, tanto religiosas como políticas, prefieren adherentes que buscan consuelo y dirección externa. Tercero, protegía a la propia institución religiosa de confrontación con su propia sombra. Las iglesias, como todas las instituciones humanas, desarrollan sombras colectivas, aspectos de sí mismas que no pueden reconocer. Al enseñar que el sufrimiento es castigo externo o prueba de fe, evitan la pregunta de cómo sus propias estructuras y doctrinas podrían estar causando sufrimiento o bloqueando desarrollo genuino. Jung fue explícito sobre esto en sus escritos posteriores. Las iglesias cristianas habían traicionado el mensaje transformador original del símbolo de Cristo crucificado. En lugar de invitar a los creyentes a experimentar su propia crucifixión simbólica, la muerte del ego que precede al renacimiento, habían convertido la crucifixión en evento histórico que sufrió en lugar de ellos. Podían adorar la cruz sin cargarla, venerar el símbolo sin experimentar la transformación que simbolizaba. Esta crítica no era hostil sino diagnóstica.
Jung reconocía que las religiones institucionales habían jugado roles importantes en el desarrollo cultural, habían proporcionado estructura moral y cohesión social, pero también reconocía que en su forma masificada habían perdido contacto con las realidades psicológicas profundas que originalmente intentaban expresar. Los símbolos religiosos se habían vuelto muertos, objetos de creencia externa sin poder transformador interno. Para individuos modernos que buscaban desarrollo psicológico genuino, estas formas religiosas convencionales frecuentemente representaban obstáculos en lugar de ayudas. Mantenían a las personas en dependencia infantil de autoridad externa. Les enseñaban a temer y evitar las profundidades de su propia psique. Les ofrecían consuelo barato en lugar de transformación real. Jung propuso que era necesaria una nueva forma de religiosidad, una que él llamaba actitud religiosa genuina, que no dependiera de doctrinas particulares, sino de reverencia por el misterio de la psique y disposición a someterse a sus procesos transformadores. Esta religiosidad natural reconocería el sufrimiento consciente como sacramento más profundo, el medio por el cual el ego limitado se abre a la totalidad del self. La conclusión que emerge del análisis junguiano es simultáneamente desafiante y liberadora. El propósito de tu vida no es evitar el sufrimiento, sino aprender a sufrir conscientemente. Cada dolor que experimentas, cada crisis que enfrentas, cada momento de oscuridad y desorientación es una invitación de tu psique a profundizar, a soltar identificaciones falsas, a confrontar aspectos reprimidos de ti mismo, a expandir tu conciencia hacia mayor totalidad. El sufrimiento no es castigo divino por tus errores, ni accidente cruel del destino. Es el instrumento que el self utiliza para esculpirte en un ser humano completo. Esta perspectiva transforma radicalmente cómo te relacionas con las dificultades inevitables de la existencia. Cuando el sufrimiento surge, la pregunta ya no es cómo eliminarlo lo más rápido posible, sino qué está intentando enseñarte, qué aspecto de ti mismo está demandando reconocimiento, qué reorganización de tu personalidad está siendo requerida. Desarrollar esta capacidad de estar presente con tu dolor, de dialogar con él en lugar de huir, es quizás la habilidad más importante que puedes cultivar. Jung no estaba promoviendo masoquismo, ni glorificando el dolor innecesario. Distinguía claramente entre sufrimiento neurótico, que resulta de evitar el trabajo psicológico necesario, y sufrimiento genuino, que es el trabajo mismo. El primero es circular y estéril, te mantiene atrapado en los mismos patrones. El segundo es lineal y fértil, te mueve hacia mayor integración y autenticidad. Aprender a reconocer esta diferencia requiere desarrollo de lo que Jung llamaba función de discriminación consciente. Las implicaciones prácticas son claras. Cuando enfrentes crisis, antes de buscar inmediatamente eliminación del malestar, pregúntate qué podría estar emergiendo de tu inconsciente. Presta atención a tus sueños durante periodos difíciles. Frecuentemente contienen imágenes que iluminan el significado del sufrimiento. Desarrolla práctica de imaginación activa o journaling profundo donde puedas dialogar con las fuerzas internas que el dolor está activando. Busca terapia o guía de alguien entrenado en navegar estas profundidades, no alguien que simplemente ofrezca técnicas de alivio sintomático. La sociedad moderna te bombardeará constantemente con mensajes de que algo está mal contigo si sufres, que deberías poder eliminar el malestar mediante los productos y servicios correctos. Resistir esta presión cultural, mantener la comprensión de que tu sufrimiento puede ser sagrado, requiere convicción considerable. Necesitas comunidad de otros que entiendan esta perspectiva, que puedan reflejar de vuelta la validez de tu proceso cuando la cultura dominante te dice que simplemente te arregles. Busca las tradiciones de sabiduría que han preservado este conocimiento, los escritos de Jung y sus seguidores, las prácticas contemplativas que entrenan presencia consciente con estados difíciles. El camino de individuación que Jung describió no es para todos. Muchas personas están contentas viviendo desde el ego superficial,
nunca sintiendo el llamado a profundidades mayores. Pero si estás leyendo esto, si algo en ti resuena con esta perspectiva, entonces probablemente eres uno de aquellos para quienes el camino profundo es inevitable. Tu psique no te permitirá permanecer en la superficie, continuará usando el sufrimiento para empujarte hacia abajo hasta que finalmente te rindas a la profundidad. Cuando lo hagas, cuando dejes de resistir y comiences a colaborar conscientemente con los procesos transformadores de tu psique, algo extraordinario comienza a ocurrir. El sufrimiento no desaparece, pero su cualidad cambia. Ya no es un enemigo opresivo, sino un aliado severo. Cada crisis se convierte en umbral, cada dolor en puerta hacia mayor totalidad. Tu vida adquiere la cualidad de viaje sagrado, donde incluso los momentos más oscuros tienen significado y propósito. Esta es la promesa que Jung ofrece, no de vida sin dolor, sino de vida donde todo el dolor sirve tu crecimiento hacia completitud. El sufrimiento deja de ser absurdo y se convierte en el cincel que esculpe tu totalidad. Esta perspectiva no hace el camino más fácil, pero lo hace infinitamente más significativo. Y al final, el significado es lo que transforma el sufrimiento de tortura en sacramento.